¿verdad? Amados hermanos, paz a vosotros. En esta noche queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar en esta transmisión para poder llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Agradeciendo a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en este día que inicia, el día santo, el día de reposo. Gracias a todos los que están conectados y aquellos que van a escuchar este mensaje, que sea de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno en su vida. Hoy en esta oportunidad vamos a estudiar un hermoso tema de la palabra de Dios, el cual se trata sobre el toque de la tercera trompeta. El tema se llama el toque de la tercera trompeta. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Apocalipsis 10, 11. 10, 8 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 8, 10 al 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Esto es lo que nos dice la bendita palabra de Dios, que nos habla del toque de la tercera trompeta. Lógicamente que si las escrituras nos hablan de el toque de la tercera trompeta, es porque existen más toques de trompeta, no solamente 3, sino que hubieron más toques de trompeta. Y en Apocalipsis se nos habla que son 7 toques de trompeta. Son 7 toques de trompeta, como lo dice, si nosotros revisamos el versículo 2, Apocalipsis 8, 2, dice: y vi los 7 ángeles que estaban ante Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Y el versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Esto nos da a entender que son 7 toques de trompeta, pero que hoy vamos a estudiar el toque de la tercera. Déjenme decirles, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, que cada toque de trompeta ha sido un acontecimiento que ha surgido en la historia religiosa y política, podemos decirlo también, de la humanidad, y en este caso de lo que es la iglesia. Hoy nosotros vamos a ver qué acontecimientos sucedieron en el toque de la tercera trompeta. Dice la escritura, el texto que hemos leído,
que cayó del cielo una gran estrella. Vemos de que esta estrella no era una estrella pequeña. Es una estrella, dice, grande. Ahora bien, podemos nosotros hacernos esta pregunta. La estrella, si esta estrella es grande, ¿será que esta estrella es literal o es espiritual? La lógica nos enseña de que si esta estrella, por el hecho de ser grande, si fuera literal, una estrella de las que nosotros vemos en el cielo, esta estrella hubiera hecho desaparecer el planeta Tierra. Pero Dios incluso le ha puesto leyes a las estrellas y no permitiría que eso sucediera, porque haría grandes desastres en la Tierra. Pero las escrituras no nos están hablando de una estrella literal. Nos está hablando de una estrella espiritual. Ahora, la Biblia, hermanos, cuando nos habla de esta estrella que cayó del cielo y que era grande, entendemos que esta estrella se desprende del cielo. Y una estrella, cuando se desprende del cielo, a eso la Biblia le llama estrella errática o estrellas fugaces. Me imagino de que más de alguno ha visto una estrella errática. Vemos a estrellas que se ve como que se desprenden y luego ya no están. Entonces, hermano, en el libro de Judas, capítulo 1 y versículo 13, dice que esta estrella es una estrella errática. Libro de Judas 1, versículo 13, porque solo tiene un capítulo. Dice la escritura, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Aquí nosotros podemos ver de que una estrella errática, hermanos, esta estrella de que habla Apocalipsis 8:10 no era una estrella literal, era una estrella espiritual. En este caso, Judas aclara y está diciendo de que esta estrella es una estrella errática, pero lógicamente está hablando de un personaje. Está hablando de un personaje, pero no de cualquier personaje, porque dice que esa estrella era grande. Y el hecho de ser grande es porque esta estrella no era sencilla. Ahora bien, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es una estrella? Una estrella es un cuerpo celeste de gran tamaño constituido por plasmas con forma esférica que brilla con luz propia. Dice que una estrella es un cuerpo celeste constituido por plasma con forma esférica que brilla con luz propia. Esa es una estrella. Pero en este caso, como la escritura está hablando de un personaje, de esta estrella que cayó, está hablando de un personaje, no está hablando de cualquier personaje. Hermanos,
La historia nos cuenta que allá por el año 1517, precisamente el 31 de octubre de 1517, esa estrella que habla Apocalipsis 8:10 se desprende del cielo. Es decir, se desprende de donde él se encontraba, porque él era un hombre eminente, era un hombre muy letrado, estudiado, era un hombre que tenía una filosofía profunda, como también era un hombre muy teológico, tenía una teología profunda. Y este hombre era parte del clero católico romano. Era un hombre que veía todo lo que el romanismo enseñaba, y él veía de muchas cosas, muchos dogmas, no concordaban con las escrituras. Y este hombre hizo una tesis, hizo 95 tesis, y, hermanos, las presentó al clero. Y claro, lo tomaron como un rebelde, lo consideraron un hombre que se rebelaba contra el clero, y al ver que no podían contra él, no les quedó más que excomulgarlo del clero católico. Y no solamente lo excomulgan, sino que empiezan a tratar de quererlo hacer desaparecer, y este hombre tiene que huir a su país natal, Alemania, hermanos, y desde allá empezó a establecer lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un gran personaje llamado Martín Lutero, el creador, el fundador de la Reforma Protestante. Hermanos, esta estrella que se desprende del clero, hermanos, fue temido, porque mucha gente comenzó a creer en sus enseñanzas, en la Reforma. Y fue en 1521 cuando esta estrella se desprende totalmente y empieza entonces a establecerse un nuevo movimiento conocido, como decíamos anteriormente, movimiento protestante. Hermanos, Martín Lutero, dentro de sus 95 tesis que él tenía, que él presentó, sobresalían 5 que nosotros las conocemos. Una de esas tesis era estar en contra de lo que se llaman las indulgencias, que consistía en un documento para poder vivir libremente, y ese documento tenía un valor, tenía un precio de acuerdo al tiempo que la persona necesitaba para vivir libremente. Cuando el tiempo se cumplía, esta persona regresaba y le ponían ahí una petición, y ya quedaba libre
de lo que había andado haciendo durante ese periodo en que él vivió libremente a través de la indulgencia, que era un permiso para poder vivir libremente. Martín Lutero no estaba de acuerdo a eso y lo expuso. Otra tesis que puso fue estar en contra del bautismo de los niños. Y no pudo lograr que eso se quitara dentro del clero. Y eso lo hizo él hacer esa reforma y no seguir bautizando más niños. Otra tesis fue estar en contra al culto a las imágenes. Decía él, no es bueno, no es correcto, no es adecuado estarle haciendo culto a las imágenes. En cuarto lugar están las confesiones ante los hombres. También Martín Lutero se opuso a todo esto. Y en quinto lugar está el purgatorio. Martín Lutero decía, no, el purgatorio no existe. Y bueno, fueron 95 tesis. Hemos mencionado solo 5 ahorita, pero nos bastará para poder entender que este hombre tuvo esa valentía de enfrentarse ante el clero y él comenzó a organizar ese movimiento, el movimiento protestante, y conociendo nosotros esto, podemos entender ahora con claridad lo que Apocalipsis 8:10 nos está diciendo. Que cayó del cielo una gran estrella. Pero esa estrella, ¿cómo venía? Dice que esa estrella venía ardiendo como una antorcha. Fíjese bien. Esa estrella dice que venía ardiendo como una antorcha. Esto quiere decir que el conocimiento teológico que este hombre tenía no era sencillo. No era sencillo. Hermanos, ahora bien, luego el texto nos sigue diciendo que aparte de que esa estrella era grande y que ardía como una antorcha, dice que esa estrella fue a caer a la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas. Fue a caer a la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de los ríos? ¿Y qué podemos decir de las fuentes? ¿Será que todos los ríos tienen aguas limpias? ¿O habrán ríos de aguas limpias y aguas sucias? Sí. Hay ríos que tienen aguas contaminadas, aguas que no se pueden tomar. Hay fuentes que despiden aguas amargas. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos míos, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y fueron a buscar agua a una fuente y encontraron aguas amargas? Eso quiere decir que hay fuentes que echan aguas amargas, pero no todas las fuentes tiran aguas amargas. También hay fuentes que dan aguas dulces, aguas buenas, aguas agradables, aguas cristalinas. Entonces, esta estrella cayó en la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Ahora, cuando esta estrella cae en la fuente de las aguas, hermanos,
dice que esta estrella traía como nombre ajenjo. Y todos conocemos el ajenjo, una raíz amarga. Y si traía ese nombre ajenjo, quiere decir que cuando esa estrella cayó en las aguas se volvieron amargas. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta estrella traía una doctrina, la cual venía contaminada con la doctrina romana. Las aguas, hermanos, dentro de la palabra de Dios tienen dos significados. El primero dice Apocalipsis 17:15 que las aguas son pueblos, naciones y lenguas. Dice, las aguas que has visto son naciones, pueblos y lenguas. Pero tenemos otro significado de las aguas. Y eso está en Deuteronomio 32, versículo 2. Y ese sí lo vamos a leer acá ahorita. Deuteronomio 32, 2. Donde nos dice, Deuteronomio 32, versículo 2. Dice así la bendita palabra de Dios: goteará como la lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Cómo es esta agua? Esta agua es cristalina y dice que es la doctrina que el Eterno ha dado a su pueblo. Y como esta doctrina dice que cuando cae, gotea como la lluvia. Ahora, las aguas de los ríos, esas corren con fuerza y hacen destrozos. Y aparte de eso, van arrastrando con todo lo que encuentran a su paso y eso se contamina. Quiere decir entonces que la doctrina que este hombre traía, esta estrella que se desprende del cielo, esta doctrina, ¿qué hizo? Dice que amargó las aguas de los ríos y las aguas de las fuentes. ¿Y qué pasó? Dice que los hombres murieron porque comenzaron a tomar de esas aguas que estaban amargas. Hermanos, los hombres al tomar de esas aguas amargas, es decir, de esas doctrinas contaminadas que esta estrella comenzó a enseñar en la Reforma, los hombres empiezan a morir. ¿Cuándo? Cuando comienzan a tomar de estas aguas adulteradas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, nos dice que el hombre no muere literalmente, sino que el hombre muere espiritualmente. Apocalipsis 3, versículo 1, nos dice así la bendita palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. El Eterno dice, yo conozco tus obras, que vives y estás muerto. ¿Qué podemos entender? Que cuánta gente hoy en día vive como nosotros estamos ahorita, pero
en cuanto a al espíritu, están muertos. ¿Por qué el hombre muere? Muere porque toma de esas aguas envenenadas, de esas aguas amargas, de esas doctrinas adulteradas que la Reforma estableció en 1521. Tiempo el tiempo sería bastante ocuparlo para explicar todas estas cosas con más detalles, pero estamos escasos de tiempo y ya estamos llegando al final. ¿Qué puedo decirles? Puedo decirles que hay una gran pregunta para la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo es el agua de la iglesia de Dios? ¿Cómo es? Veamos la escritura en el Salmo 119 y versículo 103. Salmo 119, versículo 103. ¿Cómo son las aguas que está bebiendo la iglesia de Dios? Salmo 119, versículo 103. Y nos dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cómo es esta agua? ¿Cómo es el agua que toma la iglesia de Dios? Dice que es dulce, más que la miel en la boca. Ya todos nosotros hemos probado la miel, que es dulce. Ahora bien, en el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que alegra el alma. Y los mandamientos, ¿cómo son? Son dulces. Entonces, queridos hermanos, estas aguas que la iglesia de Dios está tomando, tenemos nosotros la tarea de que no se contamine. Debemos nosotros predicar la doctrina tal como está escrita, con claridad, para que no exista contaminación en ella. En el tema anterior hablábamos de las costumbres que tienen los pueblos. Pues esas costumbres nos pueden contaminar a nosotros si es que empezamos a abrazarlas y empezamos a creerlas, a practicarlas, y es por esa razón que debemos apartarnos de ellas. Ahora bien, esta agua que tiene la iglesia de Dios, esta doctrina que nosotros tenemos, ¿cómo la siente el hombre? ¿Cómo el hombre las ve? El hombre, aquella persona que no es de la iglesia de Dios. ¿Cómo ve esta doctrina? ¿La ve fácil o la ve difícil? La ve difícil, pero nosotros ¿cómo la vemos? Nosotros la vemos fácil. Ahora, ¿cómo la siente el de afuera? ¿La siente dulce o la siente amarga? Lógicamente que la siente amarga, no la siente dulce. ¿Por qué? Dice 2 de Corintios 4, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor. 4:3 dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos
para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, creo que hemos llegado al final de este mensaje. No podemos seguir más porque ya no tenemos tiempo. En otra oportunidad será. Por hoy, déjenme agradecerles a todos los que han estado pendientes de esta palabra. A algunos por ahí ya los vimos conectados, que se conectaron. Ahorita ya no los veo, pero si están por ahí, les agradecemos. En especial a Katia Inestrosa, de acá de El Salvador, se conectó con nosotros y ha estado pendiente también de este mensaje. Y a cada uno de ustedes, hermanos, en la República de Honduras, que el Eterno los bendiga a todos y los guarde